Actualmente en la Ciudad de México se está discutiendo la primera constitución de la ciudad. Es una asamblea especial, única, que no tiene paralelo. Y Alejandro Encinas es el presidente de esta asamblea. Gracias por estar aquí hoy. Al contrario, me da mucho gusto estar contigo, Katy. Hemos tenido muchas críticas en esta asamblea. Digo hemos porque ustedes saben que yo también soy diputada constituyente, es decir, aquí está mi presidente. ¿Cómo ves? ¿Tendremos constitución? Yo estoy convencido de que habrá constitución. Por supuesto que ha habido muchas críticas derivadas fundamentalmente de la falta de información, lo cual habla de que no hemos tenido la capacidad de comunicar bien en qué consiste la Constitución, qué es el proyecto que se ha propuesto, por qué es necesaria. Y claro, esto se junta con uno de los principales problemas que hoy enfrentamos en el país, esta profunda pérdida en la credibilidad de las instituciones públicas, de los partidos políticos, el descrédito de la política, en donde pues lamentablemente este divorcio tan profundo de la política con la sociedad hace que eventos tan importantes, históricamente importantes como tener por primera vez una constitución en la Ciudad de México, pues se vea a la distancia, como se vea lejano por parte de la sociedad. Pero estoy seguro de que en muy corto tiempo no solamente tendremos una constitución a la altura que se merece la Ciudad de México y sus habitantes, sino que va a transformar la vida de todos los capitalinos. Tú has sido crítico, Alejandro, y eso es algo que me gustaría reconocerte al interior de la propia Asamblea, diciendo tenemos serios problemas de legitimidad. En principio, muy poca gente sale a votar el pasado 5 de junio, el 30%, digamos, a grandes rasgos. Y hay una cosa que no acaba de convencer a mucha ciudadanía, pero que así fue como se dio la reforma política, que es que de 100 diputados constituyentes, 40 son designados por distintos poderes, por la Cámara de Senadores, diputados, por Enrique Peña Nieto y por Miguel Ángel Mancera. En este sentido, ¿vamos mejor? Yo creo que lamentablemente no fueron electos el conjunto de los diputados y diputadas constituyentes. Pero no solamente esta designación de 40 diputadas y diputados, sino también la baja participación electoral, el hecho de que haya dentro del 28% de la gente que participó en el proceso electoral, el 8% anuló su voto. Otro 8% votó por candidatos independientes. Solo 6 por el PRI, tenemos 30. Sí, hay una sobrerepresentación de cerca del más del 140% del PRI. Y bueno, eso le ha restado legitimidad y falta de credibilidad. Por eso hay que construir hoy la legitimidad de la Constitución, pues como lo hemos venido haciendo con los instrumentos del Parlamento abierto. Más de 1000 iniciativas que se tienen que dictaminar, la mayoría de los ciudadanos que no se les impuso ningún requisito para presentar iniciativas y propuestas para, más de 800 para construir la Constitución, pero también la legitimidad se tendrá que construir con el contenido de la misma Constitución, donde la gente se identifique, se encuentre pertenencia, identidad en los contenidos. El proyecto que mandó Miguel Ángel Mancera y que se hizo en un grupo de 30 personas de distinta formación, académicos, políticos, gente de la sociedad civil, como tú decías, ha sufrido, bueno, por lo pronto muchas iniciativas de cambios. 1400 entre la ciudadanía y demás. Y hay muchas cosas que lindan entre lo constitucional y no, porque por mucho que los chilangos nos sintamos aparte, pues somos parte de una federación. Yo creo que el proyecto no riñe con la Constitución. Creo que fuimos muy cuidadosos. Yo tuve la oportunidad de participar en el grupo redactor, un grupo plural, interdisciplinario, de gente que tiene realmente amor y que conoce la ciudad y que no nos pusimos límites. Quisimos establecer en este proyecto las aspiraciones, las causas, los deseos de una ciudadanía que quiere aspirar a una mejor ciudad y tener mejores condiciones de convivencia y replantear los términos de la relación con el gobierno y con la autoridad. Y nos cuidamos mucho. Hay gente que critica, por ejemplo, que invadimos competencias constitucionales en materia de educación, cuando lo que se plantea en el proyecto es la creación de un subsistema educativo local, al igual que existe en cualquier otra entidad de la República, o que nos excedemos en algunas disposiciones de carácter laboral, cuando efectivamente la Ley Federal del Trabajo establece, derivado del artículo 123 constitucional, pues el régimen de competencias federales en la materia, pero aquí queremos ser innovadores para ir ampliando el margen de derechos, particularmente a los trabajadores no asalariados, reconocer que hoy la informalidad en nuestra economía
pues a nivel nacional rebasa el 50% de la actividad económica del país y que queremos enfrentar desde la propia Constitución. Creo que ha sido muy cauto. La reforma del artículo 122 establece con mucha precisión el régimen de competencias federales y locales, establece con mucha precisión también los términos de la relación del gobierno federal con el gobierno de la Ciudad de México, en tanto que se mantiene como sede de los poderes federales, capital de la República, y yo no encuentro ninguna contravención. Y en caso de que pudiera esto aparecer, pues seguramente en el constituyente haremos las correcciones que sean necesarias. ¿O se solucionará con una acción de inconstitucionalidad? Pues no faltará quien la quiera promover, pero creo que hay el constituyentes, hombres y mujeres con una gran experiencia en los temas constitucionales y legislativos que ayudarán a que no se genere ningún tipo de controversia en una constitución que busca generar un nuevo paradigma y que debe pensar de cara al futuro, dejar atrás la nostalgia de la Constitución de 1917, ya toda parchada, enmendada, que ha sufrido más de 600 modificaciones y que ya no representa el espíritu ni lo que fueron las bases del pacto social que emergió de ese Congreso después de la Revolución y que hoy tiene que enfrentar pues nuevas realidades en una ciudad que ya no corresponde a aquel entorno urbano tan pequeño con el que se diseñó la Constitución del 17 o incluso el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y que tiene que ver no solamente con las formas de gobierno locales, con el reconocimiento de los pueblos originarios, las comunidades indígenas que residen en esta ciudad. Esta es la entidad con mayor población indígena del país y al mismo tiempo, paradojas de esta ciudad, esta es la metrópoli que concentra, pues junto con el Estado de México, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, pues la mayor concentración urbana, la gran megalópolis de la República Mexicana. Se ha criticado mucho, sobre todo por compañeros columnistas míos, que hay muchos derechos. Pero a mí me gustaría que habláramos rápidamente de otras partes de la Constitución como en la que nadie ha reparado, como que se plantea que el Consejo de la Judicatura, que vigila el Poder Judicial, ya no salga de los nombramientos del Poder Judicial. ¿O de qué otras cosas de este proyecto de Constitución tú destacarías que no es solamente la supuesta crítica a los muchos derechos? Bueno, en primer lugar, no son muchos derechos. Hay 55 derechos establecidos que emanan de la reforma al artículo 1 constitucional, donde se elevó a rango constitucional los derechos humanos. En 2011 se hizo una reforma muy importante del artículo 1, donde dice que todos tenemos los derechos que están consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México son parte. Ese solo enunciado hace que se haya potencializado de una manera extraordinaria los derechos a los que ya tenemos, aunque no estén mencionados. No es que se especifiquen muchos. Muchos especialistas señalan que lo que implican los derechos humanos y los que están contemplados en los tratados internacionales pueden sumar hasta 400 derechos. Aquí hemos destacado 55 que giran en torno, primero, al reconocimiento del derecho a la ciudad, donde la ciudad pues no son sus autoridades, no son los partidos políticos, no son las calles, no son las banquetas, es el espacio territorial donde la gente debe ejercer sus derechos y construir además su identidad como parte de una comunidad. Y efectivamente se enumeran derechos de manera muy puntual porque también queremos establecer una carta de garantías, de derechos, obligaciones de los ciudadanos, en donde el Estado está obligado a garantizar el ejercicio pleno de los derechos, que dejen de ser un enunciado para que estos de manera progresiva puedan irse alcanzando, de acuerdo no solamente a la disponibilidad de recursos, porque no todos los recursos, no todos los derechos requieren recursos, requieren de desarrollo de las capacidades institucionales, de voluntad política. Y de coordinación. Y de coordinación. Y yo creo que es muy importante reivindicar que efectivamente hay una Carta de Derechos fuerte en esta Constitución, que es la primera Constitución que emerge después de la reforma constitucional a este artículo primero, donde se elevan a rango constitucional los derechos humanos y que tiene que reconocerlos. Entonces hay gente que dice que no hay dinero que alcance para garantizar los derechos.
Entonces yo digo, bueno, entonces dime cuánto dinero tienes para ver para cuántos derechos me alcanza. O que nos digan a quién le quitamos derechos o qué derechos prevalecen por encima los de otros grupos. Yo creo que aquí es absurdo esta discusión, porque si nosotros contemplamos esta lógica que viene también en los tratados internacionales de los que México es parte, el principio de progresividad implica la utilización de los recursos, el máximo de recursos posibles, para ir progresivamente garantizando y consolidando esos derechos. Tú también estás ya como muy contemplado y visto para ser candidato de la coalición o del PRD para el Estado de México, pero tendrías que dejarnos, pues ya 5, 4, 3, 2. Esto quiere decir que te vas, ya no te fuiste. No, primero lo primero. Hoy todo mi esfuerzo, todo mi trabajo, todo mi pensamiento está abocado a sacar adelante la Constitución de la Ciudad de México. Y tenemos hasta el 31 de enero. Pero si te quedas hasta el 31 de enero ya no fuiste candidato. Sería un obstáculo para construir los acuerdos. El estar pensando en una postulación de candidato a gobernador sería un obstáculo para construir los acuerdos que necesitamos, porque hay que recordar que cada artículo de la Constitución requerirá de mayoría calificada del total de los integrantes de la Asamblea, 67 votos. Entonces, ese número que hoy traigo en mente, y a eso me voy a abocar a construir 67 votos mínimo para cada artículo de la Constitución. Bueno, pues que tengamos suerte, Alejandro. Nos va a salir bien, pasa a ver. Bueno, ustedes no se vayan, entren a nuestra página de internet, además de esta entrevista con Alejandro Encinas, y como siempre los esperamos en Facebook y en Twitter.